La Iglesia Católica es tan rica. Tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este programa que se llama Shema Amasa. Gracias por acompañarnos en esta noche. Recordando un poquito de que este es un programa que más que nada busca hablar de temas católicos, pues para que todos vayamos conociendo, ¿no? Nos vayamos alimentando vayamos alimentando nuestra fe, porque al final de cuentas hay cosas que sí son de mero conocimiento, ¿verdad? Pero que el Señor a través de ese conocimiento obra de manera espiritual en nuestras vidas. Entonces todo eso nos sirve, nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a tener también la sabiduría de Dios. Si se la pedimos también, tenemos que pedir siempre. Entonces, pues eso es lo que buscamos, conocer más nuestra fe, para tener bien cimentada nuestra fe, porque pues de nada sirve decir que soy católico si no conocemos nuestra fe. Entonces en este programa buscamos hablar de diversos temas de la Iglesia Católica. Anteriormente estuvimos hablando de Patris Corde, que es la carta apostólica del Papa Francisco que escribió para San José, por el año de San José, que por cierto, ayer culminó el año de San José. Por ahí está en YouTube los videos por si alguien quiere verlo. Y después iniciamos con Fratelli Tutti. La suspendimos por un tiempo porque quisimos ver el querigma, que es muy importante el querigma. Entonces es la evangelización, ¿no? Entonces veíamos que eso era importante porque pues mucha gente tal vez no está evangelizada. Si bien no era un retiro de evangelización como nos gustaría tenerlo, pero era una serie de temas para que todos pues nos familiaricemos con el querigma, ¿no? Y también y pues ya terminamos el querigma y ahora estamos con esta temporada, se podría decir que es la oración, una mirada al cielo. Lo llamamos así por una frase de Santa Teresita, de Santa Teresita del Niño Jesús, en la que ella describe la oración como eso, como una mirada elevada al cielo. Y pues también hemos estado hablando un poco de la Virgen María. Hemos tenido durante en 2 jueves estuvimos hablando de María y tuvimos a Rosy Mendoza, que es la coordinadora a nivel parroquial de Renovación Carismática en San José de Ábalos. Y también tuvimos a la hermana Lupita Sánchez, que ella es hermana de los pobres, sierva del Sagrado Corazón de Jesús. Ella es de Michoacán, pero ahorita está aquí en Chihuahua sirviendo también en San José de Ábalos. Entonces, pues también los invitamos a ver esos videos que están en YouTube. Y ya hice la bienvenida muy larga, pero bienvenidos. Este episodio es el número 3, se llama La Fuente de la Oración. Y antes que nada, como es una temporada de oración, y pues aunque no lo fuera, es bueno iniciar siempre con oración. Así que vamos a empezar con eso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por el amor que nos tienes, porque a través de este amor tú nos has dejado a tu Hijo Jesucristo para redimir nuestros pecados a través de la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros en estos momentos. Tu presencia es viva, es grande, Señor. Gracias, Jesús, por el maravilloso don de tu vida, de tu propia vida por cada uno de nosotros. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo a cada corazón que está viendo esta transmisión, para que a través de esa presencia fuerte que mueve a todos los corazones, que podamos ser también nosotros movidos por esa acción, que el Espíritu Santo nos unja con una nueva efusión de su poder, para que podamos experimentar el gozo, la paz y todas estas maravillas que el Señor nos quiere dar a través de
de estos pequeños minutos que compartimos. Gracias, mi Señor, por estar presente con nosotros, caminando junto con nosotros. Mamita María, ponemos en tus manos estos momentos. Te pedimos que derrames tus gracias, Madre Santísima, las gracias necesarias para que podamos caminar junto contigo hacia nuestro Señor Jesús. Sabemos que tú eres el camino más corto para llegar al Señor. Te veneramos, Mamita María, por todas las cosas, pero más que nada por tu intercesión, por tu oración, porque tú eres la mujer que ha traído paz a nuestros corazones, y tú eres esa mujer que dijo sí, un sí valiente, un sí decidido. Gracias por tu sí, Mamita María. Te veneramos. Bendito seas Padre, bendito seas Hijo y bendito seas Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues para iniciar un poquito, recordando que anteriormente estuvimos hablando, todos estos temas de la oración los estaremos tomando del Catecismo de la Iglesia Católica. Por ahí en la descripción está el link del Catecismo, sobre todo de este tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, por si alguien lo quiere seguir. Pero estuvimos viendo anteriormente que la oración era una vocación universal. Que esa vocación universal es así porque Dios nos llama siempre a tener una relación con Él. Y en el hombre Dios puso ese deseo de hablar con Él, de creer en Él, de tener una relación de amor con Él. Entonces, por eso es que a lo largo de la historia se ha visto que muchas personas, todas las personas del mundo siempre están en busca de algo en que creer, de dónde depositar su fe, de un Dios al cual hablarle. Incluso las personas que dicen que no creen, su Dios podría ser la ciencia, su Dios podría ser, no sé, cualquier otra cosa, pero siempre estamos en búsqueda de algo en que creer. Entonces, y también de tener esa comunicación con ese algo en el que creemos. Entonces hemos estado hablando de eso, y que pues es una vocación universal, todo el mundo la tiene, y durante muchos años, muchos tiempos, se ha visto este deseo de hablar con Dios. Entonces eso es algo que estuvimos viendo, y que Dios siempre toma la iniciativa. Dios es el que llama al hombre a hablar con Él. Él es el que depositó en nuestros corazones ese deseo de hablar con Él. Pero cuando lo depositó, y estuvimos viendo un poquito que vamos a estar hablando de la revelación de la oración, y más que nada vamos a estar viendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es bueno ver cómo otros personajes o otras personas del Antiguo Testamento vivieron esa oración con Dios, para nosotros también tomar como tips o algo así, para nosotros llevar a cabo nuestra vida en oración. Entonces vamos a estar viendo durante estos episodios cómo fue la oración en el Antiguo Testamento con cada uno de los personajes. Entonces, pues vamos a iniciar viendo desde el primer momento, la creación. En ese momento de la creación, pues fue un momento, pues bellísimo, porque, bueno, muchas personas han hablado de ese momento de la creación y de diferentes maneras. Y es que en ese momento no es que sea literal todo lo que pasa ahí, sino que la Biblia nos narra cómo era esa relación del hombre con Dios en el primer momento, cómo Dios soñó que fuera esa relación con nosotros. Él nos creó y quería que estuviéramos en completa libertad con Él y viviendo siempre en esa comunicación con Él. Dios, si se fijan en la Biblia, Dios le habla directamente al hombre. No dice, le habló en sueños, o le habló, no sé, llegó un profeta y le habló a Adán o cosas así, no, sino que Dios directamente habla con el hombre. Entonces, en ese momento de la creación, después de la creación, es cuando la oración con Dios, la comunicación con Dios era plena, era perfecta.
porque no había barreras que nos impidieran hablar con Él. No habría barreras que diríamos no habría cosas que nos distrajeran de estar hablando con Dios. Era una comunión perfecta. Entonces ese era el primer encuentro. Y cómo por el pecado se rompe esa comunicación con Dios. Ya hay otras cosas que nos distraen de estar hablando con Dios, de tener nuestra atención en Dios, de estar siempre con Él. Ya Adán y Eva, que somos todos nosotros en Adán y Eva, como que dijimos, pues me interesa esto otro o algo así. Entonces como que rompimos esa comunicación con Dios y ahora sí nos comunicamos con Él, pero si se fijan es más difícil llevar una vida en oración, es más difícil comunicarnos con Dios o tener la voluntad de comunicarse con Dios o permanecer en comunicación con Él ahora por el pecado. Antes no era así. Entonces en el momento de la creación, después de la creación, es cuando hubo un momento cuando el hombre vivía de manera plena en la oración. Y eso era muy hermoso. Pero luego vemos que a raíz del pecado se cortó o se dañó más bien esa comunicación con Dios. Sí, estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia, estamos viendo el numeral 2569, por si alguien lo tiene ahí a la mano ya y puede irlo siguiendo junto con nosotros. Dice aquí, los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. ¿Qué les parece si tienen también ahí la Biblia, ahí cerquita de ustedes? Vamos a tomarla y vamos a leer el libro de Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia. No hay, ¿sí? no hay pierde. Es el primerito. Y en el primer libro, que es Génesis, vamos a buscar Génesis capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? Y nos dice aquí el Señor 4:4. Dice aquí, Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, es algo relacionado con lo que nos decía ahorita Saraí. Dios dice, como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. Abel dio una ofrenda. ¿Pero quién era Abel? Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, muy bien. Sí, porque bueno, Adán y Eva, pues recordemos que después de que fueron expulsados del paraíso, ¿verdad? Es la palabra correcta. Fueron expulsados del paraíso, bueno, no quiere decir que el Señor los maldijo, pero bueno, dijo el Señor, ya no pueden pues estar ya aquí por el pecado, ¿verdad? Que cometieron, la desobediencia. Entonces ellos pues se fueron del paraíso y ellos tuvieron 2 hijos, primeramente. Tuvieron a Caín y Abel. Entonces Abel era pues hijo de Adán y Eva. Y estos 2 hijos, pues como en muchas casas estaban como que llevaban ahí siempre andaban como que peleándose, ¿no? pues bueno, no se ve como sino que más bien peleándose. uno era, por ejemplo, uno era sembrador, uno era agricultor, sí, pues, agricultor, ajá, y el otro cuidaba las ovejas. Uh-huh. Entonces, bueno, Abel, Caín dio una ofrenda al Señor, pero dice aquí en la Biblia que le dio lo que él quiso, lo que le sobraba, lo poquito, o sea, no dio lo primero, lo bueno, lo que era agradable a Dios. En cambio Abel pues dio una ofrenda que era la primera, las primicias, lo que llamamos, ¿verdad? Y era una buena ofrenda. Y dice aquí en la palabra del Señor que el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda. Entonces, pues quiere decir, aquí viene esa comunicación, ¿verdad? Al Señor le gustó la ofrenda. Y quiere decir, por ejemplo, Abel dio esa ofrenda y esa era la manera de orar de Abel hacia el Señor, ¿verdad? Era su manera de decirle, mira Señor, te entrego esto, te amo, aquí estoy,
te vengo a ofrecer esto, lo que nacía del corazón de Abel, y por eso al Señor le agradó esa ofrenda. En cambio la de Caín no le agradó porque era lo que le sobraba, no era lo que le nacía del corazón darle, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que esta ofrenda de Abel era un signo de oración, ¿verdad? Era su manera de decirle al Señor, esta es mi oración hacia ti, ¿sí? Entonces, ¿saben? Sí. Entonces, bueno, esta parte es importante porque Dios no se fija tanto en la ofrenda, sino en el corazón. Sí, porque bueno, uno podría decir, no, pues lo que le ofreció a Abel, que era, porque él era el que cuidaba el rebaño, perdón, lo que le ofreció a Abel, pues era mucho mejor que tal vez los vegetales que le ofrecía Caín, ¿no? Uno podría pensar eso, pero no, la verdad es que a Dios lo que le importaba era la intención con la que se hacía la ofrenda. Entonces, Caín lo que buscaba no era cumplir. Entonces, era como que cumplir el requisito de ofrecerle a Dios, pues, una parte de mi cosecha. Entonces, Abel lo que hacía era ofrecer lo mejor de él. Y es ahí donde se ve la comunicación que cada quien quiere tener con Dios. Muchas veces nosotros oramos por requisito. A veces vamos a misa por requisito. A veces no sé, pasa un novenario, tal vez, pues no sé, un novenario, algo así, decimos, ay, tengo que hacer el novenario y porque si no, no sé, cualquier cosa, ¿no? A veces nos da mucho miedo no rezar o cosas así, entonces esa parte las hacemos por requisito, entonces por obligación. Podríamos rezar 5 rosarios al día, pero si la intención del corazón es hacerlo solo por requisito, entonces no es una oración agradable a Dios. Y más que nada, no es que no sea, más que no sea agradable a Dios, no estás teniendo tú el beneficio de tener la comunicación con Dios. En cambio, Abel, él estaba en una gran comunicación con Dios porque le ofrecía lo mejor de él. Se ofrecía totalmente a Dios y Dios en respuesta también se ofrecía totalmente a Abel. Por eso sus rebaños siempre, era en abundancia todo lo que tenía Abel. Porque Dios le daba lo mejor de él y Abel le daba también a Dios lo mejor de él. Es un intercambio. La oración es un intercambio de donarse. Nos estamos donando a Dios y Dios se dona a nosotros. Entonces es un intercambio de amor. Entonces esa parte es lo que tenía Abel y es lo que nos invita este ejemplo de Abel a tener, de Abel a tener nosotros, de tener esa comunión con Dios en la que nos queramos ofrecer todos totalmente a Él. Y tal vez decimos, no, pues ahorita ya no se hacen ese tipo de ofrendas de que ofrezco esta vaca o algo así, pero ahora, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué tengo yo que puedo ofrecer? Ofrece lo mejor de ti. Ofrece todo de ti. Eso es lo que quiere Dios de ti. Tu vida, tu trabajo, tus amistades, tu familia, tus estudios, tus diversiones, también tus distracciones de las cosas que haces, de tu mañana, tu tarde, tu noche, todo lo que tú tienes, el Señor lo quiere. Y Él te quiere ofrecer también todo de Él. Entonces es esa parte que nos invita aquí a ver la oración como una ofrenda de nosotros mismos. Y después dice, como invocación del nombre divino por enos. Estamos viendo cómo en el Génesis, en los 9 primeros capítulos se describe la oración, primero como ofrenda por Abel y ahora como invocación del nombre divino por Enos. Pero ¿quién era Enos? A ver, Ok. Nos vamos a ir a Génesis 4:26. Capítulo 4, versículo 26. Y dice aquí, bueno, ahí no dice exactamente en ese pequeño versículo, no dice quién era Enos. Bueno, ahí lo vamos Pero bueno, sí. Dice, Set tuvo también un hijo, a quien puso el nombre de Enos,
Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Contexto. Contexto. Adán y Eva, después de haber tenido a Caín y Abel, y después de que Caín mató a Abel por envidia, Así, porque eso no se los había dicho. Bueno. Es un spoiler. No se Sí, crean. un spoiler. No, pero es de que Sí. Caín mató a Abel por celos de que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces Caín mató a su propio hermano. Entonces viene después relatando, ¿verdad? Todo esto. Entonces Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, al cual le pusieron el nombre de Set. Y Set tuvo un hijo que le fue nombrado Enos, que es el que viene aquí. Por eso dice, como invocación del nombre divino por Enos. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Set tuvo también un hijo, a quien puso el nombre de Enos. Y desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Cuando Enos nació y cuando Enos empezó pues ya que estaba más grande, ¿verdad? Empezó a invocar de nuevo el nombre del Señor. ¿Qué pasó en el transcurso de atrás? O sea, todo lo que quedó atrás. Bueno, que fíjense lo que viene, es una prefiguración, se puede decir una prefiguración de lo que hace el pecado, ¿verdad? El pecado es la división. Es como lo veíamos en el querigma, ¿verdad? En el tema del pecado. Cuando tú cometes un pecado, haz de cuenta que pones un muro delante de ti y Dios queda del otro lado. O sea, no hay esa comunicación, no estás viendo al Señor, y no porque el Señor no te vea, el Señor te ve. Pero tú decidiste poner una barda con tu pecado, con mi pecado, decidimos poner una barda. Y hagan de cuenta que fue lo que pasó. Caín mató a Abel y se rompió la comunicación con Dios. No porque Dios quisiera, no, porque el hombre rompió la comunicación con Dios. Entonces viene esta parte en donde Enos vuelve a restablecer esa comunicación con Dios, ¿sí? Y viene como invocación. Él invocó de nuevo el nombre divino del Señor, ¿sí? Sí. Entonces, eso lo podemos leer en Génesis capítulo 4, versículo 26. Si quieren leerse todo el Génesis, sería fabuloso, porque ahí se van a encontrar todas estas citas bíblicas y van a entender mucho mejor, ¿verdad? Todo el contexto. Nosotros les estamos dando así como que lo que viene aquí en las citas y un poquito antes, pero sería muy bueno, sería muy bueno que leyéramos todo el Génesis, porque así alcanzaríamos a comprenderlo todo en plenitud. Pero bueno, entonces viene más adelante, esto fue como invocación del nombre divino por Enos. No sé si quieres decir. Bueno, sí, Enos empezó a invocar ya el nombre del Señor, porque también antes de eso nos habla un poquito de la descendencia de Caín, Sí. que fue el que mató a Abel. Entonces Caín, pues toda la descendencia y todo, ¿verdad? Pero resulta que ninguno de esos hombres, o sea, se ve, bueno, no dice aquí que invocaron a Dios, sino que dice, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor cuando vino Enos. Entonces, Enos empezó a invocar el nombre del Señor de nuevo. Abel ya tenía esa comunicación con Dios, murió a manos de Caín, y Caín, de cierta forma, el pecado de Caín cortó de nuevo la comunicación que había con Dios. Si bien no era perfecta como en la creación, pero ya había esa comunicación con Dios. Entonces, ahora empieza a invocar el nombre del Señor. ¿Y por qué es importante invocar el nombre del Señor? Porque es como decirle, ven Señor, o sea, ahora, aquí a mi vida. Entonces, como quien dice, Enos empezó a invitar a su vida al Señor. Empezó a tomarle en cuenta al Señor, que ya de cierta forma se había olvidado esa comunicación que se tenía con él. Otras personas de sus parientes ya lo habían olvidado, pero Enos empezó a invocar de nuevo el nombre del Señor. Entonces, esto nos invita a invitar a nuestra vida al Señor. En esa oración que nosotros hacemos, hablábamos en el primer capítulo que orar
no es estar todo el día con el rosario. O sea, que sí es bueno, muy bueno rezar el rosario, récenlo, pero también es invitar a Dios a tu vida. Que inicies tu día y lo invites a tu día, y luego que durante todo el día estés también tomando en cuenta al Señor, ¿sí? O sea, de que si estás en el trabajo, tú siente, o sea, piensa, y luego lo vas a ir sintiendo cada vez que el Señor está ahí contigo, que te acompaña, y cuando menos lo esperes vas a estar hablando con Él, tal vez no en voz alta, porque mucha gente podría decir que está en pero, o sí, en voz alta, yo a veces hablo con Él en voz alta, y no me da pena. Ahí cuando estoy lavando los trastes, yo estoy cada platicando. quien tiene su forma de comunicarse con el Señor. Entonces, pero el punto es invitarlo a tu día a día. Eso es oración, tener al Señor presente en tu vida, porque Él está ahí, siempre está ahí. Pero cuando tú lo invitas, entonces hay un beneficio para ti. Porque el Señor no necesita de nuestra oración para nada. Él es Dios, no necesita. Nosotros necesitamos de la oración. Es por eso que Dios está siempre presente en nuestra vida. Pero cuando nosotros lo empezamos a tomar en cuenta en nuestra vida, a hablarle, a invitarlo, entonces ese beneficio de la oración viene para nosotros. Y nosotros ya estamos creciendo en nuestra fe, creciendo en esa comunicación con Dios, y es cuando Dios, decíamos ahorita, se da todo y tú te das todo. Entonces es algo precioso. Es por eso que esta parte de nos invita a invocar el nombre del Señor, a invitarlo a estar en nuestra vida, que si otras personas ya no lo hacen o lo dejaron de hacer por X razón, como le pasó a los familiares de Nos, que ya nadie lo hacía, pasó de moda hablar con Dios, Nos dijo, no, yo sí quiero hablar con Dios. Entonces, que no importa que los demás no hablen con Dios, tú habla con Él, y verás que también en esa comunicación con Él, otra gente te va a ver y va a querer también tener esa parte. Entonces, es eso, invitar a Dios a nuestra vida, lo que nos invita a Enos. Y luego, también dice que Enos, el mismo Enos, se marcha con Dios. Dice en una parte, ¿qué dice? En Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 24, ¿verdad? Sí. Digo, versículo 24. Dice, como, aquí dice Enoc. ¿Por qué Enoc? Bueno, como en... Bueno. Ok. Bueno, no, es que en realidad... viene la descendencia. Enoc fue un descendiente de Enos. Tienen nombres Enoc, diferentes. bueno. Ajá. Aquí Enoc. viene Enoc. Enoc dice... tenía Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc fue fiel a Dios después de engendrar a Matusalén, ¿sí? Y dice, como Enoc había sido fiel a Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí ya nos habla de otra cosa que es fidelidad. Fidelidad. Enoc era un descendiente de Enos, no es su hijo tal cual, pero es descendiente, es que vienen varias descendencias. Entonces, si quieren leerlo, adelante. Sí, entonces, bueno, aquí viene Enoc, dice, me llamó mucho la atención, porque si nos viene toda la descendencia de Set, y luego vienen los hijos de Set, viene otro hijo así, vienen como 5 o 6 descendencias. Pero cuando llega Enoc, o sea, de los demás dice que vivieron tantos años, tuvieron hijos, hijos e hijas, tuvieron tantos años y luego murieron A los tantos años. a los tantos años. Pero cuando llega Enoc, me llamó mucho la atención, porque dice, tenía Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc fue fiel a Dios después de engendrar a Matusalén. Y luego más adelante dice, como Enoc había sido fiel a Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Ahí no dice que murió. Entonces, En todos los demás dice, murió a los tantos años. murió a los tantos años. Tuvo hijas y bueno. Y aquí nos dice que Enoc, por su fidelidad, no dice que murió, sino que el Señor se lo llevó.
¿Qué diferencia puede haber en alguien que murió y en alguien que se lo llevó, Sara? ¿Verdad? Te agarré en curva. Bueno. Yo no quiero. Bueno, tal cual así dice la escritura. Recordemos también algunos profetas, por ejemplo el profeta Elías, viene también en la Biblia que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿sí? Entonces, a mí esto me dice, no literalmente, ¿verdad? Porque recordemos que la escritura también no la podemos decir así como que, ay, literalmente así viene y así es, sino que tiene mucha simbología. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? ¿Qué quiere decir? Que Enoc fue fiel, tan fiel a Dios, o sea, su fidelidad fue tanta a Dios, que Dios, enamoradísimo de ese corazón, enamorado del corazón de Enoc, decidió llevárselo, ¿sí? No dice que murió. Bueno, recordemos que para nosotros la muerte no existe, ¿verdad? Pero es algo más profundo. El Señor tenía el corazón tan grande, Enoc tenía el corazón tan grande y fue tan fiel a Dios que Dios dijo, este es mi pequeño y yo lo quiero conmigo. Fíjate, qué diferencia a decir que murió. Se fue Enoc, ¿verdad? Se fue con el Señor, de igual manera se fue. Igual que otras personas. Igual que otras personas se van. Pero la diferencia es que Dios vio agradable esa fidelidad, vio tan agradable esa fidelidad de Enoc, que, o sea, lo tomó y se lo llevó. O sea, yo me imagino así, que muchas personas, hay una gran diferencia en morirse y otras que se las lleva el Señor, ¿verdad? Esto quiere decir, se me viene a la mente como cuando, es que se me vienen muchas cosas a la mente, ustedes disculpen. Ordénalo. En estos momentos me estoy acordando como cuando estaba Jesús en la cruz y estaban aquellos dos hombres y estaban crucificados junto con Jesús, Dimas y Gestas. Entonces le dice el Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dice que murió, ahí le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó, ¿sí? Esa es la diferencia. El otro murió, ¿sí? Murió. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo soy fiel al Señor, esa es una forma de orar. La fidelidad es una forma de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te amo. Estoy contigo hasta el fin, ¿verdad? Te voy a ser fiel hasta el fin. Sí, me voy a caer y me voy a tropezar, pero me voy a levantar por ti. Y te voy a ser fiel. Y eso es lo que vio el Señor en Enoc. Vio su fidelidad y el Señor se lo llevó con él. Fíjense qué maravilloso eso. Ojalá y un día puedan decir lo mismo. Señor, Araceli estaba tan enamorada de Dios que vino el Señor y se la llevó. Como que en el panteón dijeran, este murió por tal, y lo acá. Fue fiel a Dios y el Señor se la llevó. ¡Ay, qué bonita! Oye, qué buen epitafio, Saray. Me acabas de dar una muy buena idea. Eso voy a querer que diga mi epitafio, ¿verdad? El Señor se la llevó. No es lo mismo que murió Araceli, ¿no? El Señor se la llevó. Fíjense la grandeza de nuestro Dios. Y por ejemplo, esta fidelidad, bueno, hay veces en que decimos, no, sí, Señor, te voy a seguir hasta el final. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo también. Y por ejemplo, podríamos decirlo hoy. Hoy puedo decir, no, sí te voy a ser fiel y te amo y todo. Pero al paso del tiempo tal vez se va desgastando esa promesa que le hicimos al Señor. Entonces, es que es en el día a día. Por eso la oración, la fidelidad es por en eso el es día a una día. forma de oración, la fidelidad, porque es la oración, tú tienes que hacerla día tras día, día tras día. Y en la oración tú le das gracias al Señor porque amaneces, porque tienes esto, porque tienes lo otro. También hay oración de petición. Bueno, ya me estoy metiendo mucho. Pero, más adelante pues. Pero lo que quiero decir es que esa fidelidad es una manera de oración en el día a día. Yo tengo que serle fiel a Dios hoy.
Y no creo que sea una manera, sino que más bien es, o sea, vivir en oración es fidelidad a Dios. O sea, serle fiel a Dios es vivir toda tu vida en oración. Entonces, es lo que decíamos ahorita. Vivir en una vida en plenitud. Una vida en oración en plenitud. Está rebrujado. Pero el punto es... ya me rebrujaste. El punto es que al nosotros vivir el día a día en oración, estamos siendo fiel al Señor. Porque toda nuestra vida está cerca de Dios. Y es muy difícil, muy, muy difícil que una persona en oración... Es más difícil para una persona en oración caer en tentación, caer en pecado, que eso ya es una infidelidad a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos siendo infieles a Dios. Entonces, es más difícil que una persona orante caiga en el pecado que una persona que no ora. Una persona que no ora se distrae fácilmente y no hay problema. O sea, pues dicen, ¿qué? Mejor no hay problema. Entonces cae en el pecado. Entonces, para una persona que ora, que está cerca de Dios, y muchas veces decimos, cerca de Dios a veces me suena como cuando decimos, ay, pídele tú al Señor que estás más cerca de Dios. Y no, todos podemos estar cerca de Dios. La cosa aquí es acercarnos a tener esa vida en oración. Entonces, tú puedes ser de esas personas que están cerca de Dios, cerquititas del Señor, si tú le eres fiel, si tú oras día con día. Y ya hemos dicho que orar, pues se vive de muchas maneras la oración. No es nada más recitar cosas, sino que el Señor nos pide tener una vida en oración, ¿no? Tener una vida en comunicación con Él. Y luego, ya después, nos habló de Enoc, ¿no? Y ahora nos habla de la ofrenda de Noé. Dice, la ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación. Si quieres, déjame lo leo porque está muy largo. Es Génesis capítulo 8, versículo 20, ahí inicia, y acaba en el capítulo 9, versículo 17. Es todo ese tramo. Pero dice, Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y aves puras de todas las especies, ofreció holocausto sobre él. El Señor aspiró el suave olor y se dijo, no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud la inclinación del corazón humano es perversa. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como lo he hecho. Mientras dure la tierra habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y dice más adelante, voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que los han acompañado. Esta es mi alianza con ustedes, ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro diluvio que destruya la tierra. Y el arco aparecerá en las nubes y yo al verlo me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que hay en la tierra. Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con todos los seres vivos que hay en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí nos está contando, todo el relato de cuando ya Noé, la mayoría lo conoce. La mayoría lo conoce, cuando Noé ya llega, se bajan las aguas, él hace esa ofrenda, y por eso dice aquí, la ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice, y a través de él bendice a toda la creación. Y la manera, pues sabemos muy bien este relato porque cada vez que vemos el arco iris, ¿verdad? Nos acordamos de Noé. Y nos acordamos de la alianza que hizo Dios con Noé al dejar ese arco iris, porque ahí nos dice el Señor que jamás va a volver a enviar un diluvio para exterminar toda criatura. Entonces, pero aquí lo importante es la ofrenda que hizo Noé. La ofrenda que hizo Noé fue agradable a Dios. Y yo añadiría un poquito a esto, porque no solamente fue la ofrenda, sino que también fue, aquí mismo dice la bendición. Dios lo bendijo en abundancia a Noé, ¿sí? Y a través de esa bendición que le hizo a Noé, pues también fue bendecida toda la creación.
Entonces, fíjense hasta dónde alcanzó esa alianza, porque también a través de esa ofrenda hubo una alianza. Y fíjense qué maravilloso eso, porque a través de esa ofrenda fuimos alcanzados nosotros con esa bendición hasta ahorita. Sí, y me llama la atención que dice, tomando animales puros y aves puras de todas las especies, ofreció holocaustos sobre él. Esto es bien padre porque es lo mismo que decíamos ahorita de Abel. Noé ofreció lo mejor de lo mejor y de todas las especies. O sea, él no dijo, nada más vamos a ofrecer este pajarito aquí al Señor y esta vaquita. No, sino de todas las especies ofreció un holocausto al Señor. ¿Y esto por qué? Porque ofreció lo mejor de lo mejor. Dijo, el Señor salvó estas especies y Él se merece que le demos en ofrenda todo esto que Él nos salvó, ¿no? O sea, porque pues era su agradecimiento muy grande de Noé hacia el Señor. Entonces viene esta parte de que nuestra ofrenda sea agradable a Dios. No nada más es ofrecernos, sino que también buscar que todo lo que ofrezcamos de nosotros mismos sea agradable a Dios. Y podríamos decir, pues ¿cómo voy a ser agradable a Dios si yo soy una persona muy pecadora, si yo soy una persona que cae siempre y soy indigna ante Dios? Entonces sí, pero Jesús nos alcanzó, nos dio la dignidad de hijos de Dios. Entonces, a través de la cruz, a través de su resurrección también. Entonces, ¿cómo tener una ofrenda? ¿Cómo ser una ofrenda agradable a Dios? Pues simplemente, lo decíamos ahorita, viviendo también una vida en oración. Una vida cerca de Él, una vida en fidelidad. Cuando nosotros somos fieles a Dios, todo lo que hacemos, no porque a Dios no le agrade totalmente, o sea, no le agrademos nosotros así tal cual somos, no, Dios se deleita en nosotros grandemente, pero cuando nosotros ofrecemos nuestra vida y es algo agradable para Dios, es algo agradable se me figura como puro, como hermoso, como digno de entrar al cielo. Entonces esa parte, si nosotros ofrecemos nuestro día a día con fidelidad al Señor y todo, y en oración, es cuando nuestra vida se hace agradable, ¿no? Entonces es esa parte, esa ofrenda de Noé, que hizo Noé, también la podemos hacer nosotros, lo que decía ahorita de Abel, ofrecernos totalmente a Dios, y que lo que ofrezcamos, busquemos que sea agradable ante los ojos de Dios. Entonces es esa parte de Noé. Y dice, porque su corazón es justo e íntegro, él también marcha con Dios. Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. Y bueno, aquí se encierra ya a todos los que aparecen en el Génesis, en los primeros 9 capítulos del Génesis, en el que decimos, bueno, hablamos un poquito de Nos, de Abel, de Enoc y de Noé. Pero, pues, no nada más en esos 9 capítulos aparecen hombres que han vivido una vida en oración, este carácter de la oración, dice aquí, sino que aquí dice que una muchedumbre de hombres piadosos. Entonces, mucha gente vivió todo esto, ofreciéndose al Señor completamente, lo de Abel, invocando el nombre del Señor, invitando a Dios a ser partícipe y centro de su vida, tener como Enoc, fidelidad al Señor, y también tener una vida agradable al Señor. Nuestra oración debe ser esto, una ofrenda, una invitación al Señor a nuestra vida, una acción de fidelidad todo el tiempo, y también ser agradable, una oración agradable al Señor. Entonces es lo que queríamos hablar ahorita, ¿no? Y esta fuente de la oración, ¿por qué se llama fuente de la oración? Pues porque iniciamos con esto, con la creación, en la que el hombre tenía esa perfecta comunicación con Dios, y ahora pues sí, es más difícil comunicarnos con Dios, pero Dios nos da todas las herramientas, nos da todo para poder hablar con Él. A Abel se lo dio, a Enoc se lo dio, a Enoc se lo dio, a Noé, ¿por qué no a nosotros, no? Entonces nosotros tenemos todas las herramientas para poder tener una oración que sea de ofrenda, de fidelidad, de amor, que sea agradable al Señor. El punto es vivir una vida en oración todos los días. Entonces,
Y recordar que, como dice aquí, Dios siempre llama a los hombres a orar. O sea, si tú tienes ese impulso de hacer oración, tampoco, bueno, a veces decimos, ay, es que yo quise orar, ¿no? O sea, es porque fuiste movido por Dios a través del Espíritu Santo a orar, ¿sí? Por eso dice, Dios llama siempre. Dios es el que tiene la iniciativa, Dios es el que nos busca, Dios es el que hace todas las cosas y nos las pone. Por ejemplo, si tú ves en la mañana, lo primero que haces es abrir los ojos. ¿Y qué quiere decir? Dios te dio un soplo de vida, te permitió abrir los ojos. Y ese es un motivo, luego, en cuanto tú abres los ojos, es un motivo para decir, gracias Dios por este día. Ahí estás orando, ¿sí? Y luego te levantas y caminas, gracias Dios porque puedo caminar. Entonces, Dios siempre nos está llamando a orar, siempre. Nos da un motivo todos los días para hablar con Él. Todos los días, en cada instante, siempre Dios está ahí, Dios pendiente, Dios abrazándonos, Dios cobijándonos, Dios siempre, pues, perfectamente abrazándonos, con toda su presencia, motivándonos para que oremos, para que le hablemos, para que dialoguemos, ¿sí? Entonces, pues, así cerramos ahorita este numeral de la creación, ¿verdad? El numeral 2569 de la creación, fuente de la oración. Y bueno, en el siguiente capítulo, en 15 días, veremos el numeral 2570 para que lo tengan ahí y puedan irlo siguiendo junto con nosotros. Es muy padre, ¿verdad? Porque vamos todos creciendo y vamos alimentándonos de esta fuente que es el Catecismo de la Iglesia. Pues es de los escritos más grandes, claro, después de la Biblia, ¿verdad? Es de los escritos más grandes que tenemos como católicos. Entonces todos deberíamos de tener en nuestra casa la Biblia y el Catecismo de la Iglesia. Y si no, ahí descárguenlo, no hay problema. Descárguenlo, sí. Hay aplicaciones para todo y se puede descargar una aplicación del Catecismo de la Iglesia. Sí, es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Entonces, descargarlo ahí en su celular. No hay pretexto. Y pues bueno, no queremos cerrar este capítulo sin decirles pues que bueno, hoy estamos 9 de diciembre. Ayer estuvimos celebrando la Inmaculada Concepción, a nuestra Madre Santísima, en la vocación de Inmaculada Concepción. Y bueno, pues estamos próximos a celebrar a nuestra Madre Hermosa a través de la vocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces aquí la tenemos con nosotros, ¿verdad? Aquí siempre acompañándonos. Y pues invitarlos a que el domingo, fíjense qué maravilloso, porque hoy pues el 12 de diciembre cae en domingo. Entonces invitarlos a que vayamos jubilosos a misa, a la Eucaristía, a compartir el pan, ¿verdad? El pan de la palabra, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues qué mejor en compañía de nuestra Madre Santísima. Ella siempre está ahí, porque donde está María, donde está Jesús está María, y donde está María, pues está también Jesús, ¿verdad? Siempre andan juntos. Entonces, y celebrar, pues, algo muy grande que como nosotros mexicanos tenemos, que es la Virgen de Guadalupe. Ella quiso no solo visitarnos, sino que quiso quedarse aquí. Esta es su casa, México es su casa. Entonces, qué orgullo para nosotros como mexicanos tenerla a ella viviendo aquí con nosotros, viviendo nosotros más bien en la casa de ella. Entonces, pues, qué mejor manera de celebrar esto que el 12 de diciembre ir a misa, agradecerle por quererse quedar con nosotros, agradecerle a Dios por permitirnos tener a su madre en México, hacer de México su casa. Entonces, pues, qué orgullo para todos nosotros. Entonces, pues, los invitamos a que vayan este 12 de diciembre. Y también en la descripción les dejamos el link de un video que está muy padre, de un especialista. Hay mucha gente que ha estudiado la tilma de Juan Diego, ¿sí? ¿De San Juan Diego? Ajá, sí, el ayate de Juan Diego, donde está la Virgen, ¿no? Entonces, por ahí les dejamos el link de un video que está muy padre, porque habla de todas esas
como simbología, ¿sí? Simbologías. ¿Códice? Bueno, es un códice. Ajá. De la Virgen de Guadalupe. Entonces, habla de los significados, o sea, de cada cosita de verdad tiene su significado y cómo eso ayudó a evangelizar en aquel momento a México. Porque muchas veces pensamos que México fue evangelizado a la fuerza y no fue así. Que nos estuvieron torturando y de todo para que creyéramos en lo que ellos creían, no, sino que a través de la Virgen de Guadalupe y lo que en la tilma de Juan Diego se muestra, ella quiso mostrar, a través de eso muchos indígenas se convirtieron, porque por todo lo que dice ahí en el video, no se los voy a contar ahorita porque es demasiado, es muy vasto y está hermoso. Entonces todo esto Véanlo. nos ayuda a, sobre todo, a acercarnos a ella y a sentirnos orgullosos de verdad de ser sus hijos, de tenerla aquí con nosotros. Entonces nos ayuda también a acrecentar nuestro amor a ella. Yo cuando lo vi dije, qué preciosa mujer, o sea, qué genial todo esto, o sea, es algo muy hermoso. Entonces conocer todo esto nos ayuda muchísimo y es algo muy sorprendente y muy maravilloso el regalo que Dios nos quiso hacer. Entonces los invitamos a ver ese video, los invitamos a ir el domingo a celebrar este orgullo tan grande que todos nosotros tenemos y pues eso, más que nada, y pues acercarse a María, a dejarse abrazar por ella, porque ella es el camino, decía la hermana Lupita en el episodio anterior, es el camino más corto para llegar a Jesús, el camino más corto, el camino, yo diría, más fácil, más certero, porque por otros nos perdemos muchísimo. Y andamos deambulando, y es el camino también más hermoso para llegar al Señor. Entonces, pues, de eso los invitamos, ¿no? Podríamos hablar mucho de ella, pero por eso hicimos una temporada especial para hablar de ella. Entonces, también los invitamos el próximo jueves. Vamos a tener una invitada especial. ¿Quieres decirles o...? No, que sea sorpresa. Okay, Estén pendientes esta semana de nuestro invitado o invitada, ¿verdad? Que vamos a tener el jueves. Recordemos que el jueves vamos a tener, empezamos a las 8:30 aquí por esta página de Shema, Experiencias de Santidad. La página es Experiencias de Santidad. No olviden compartir, no olviden invitar a más personas para que todos podamos ir creciendo como iglesia, ir creciendo como hermanos de comunidad, porque todos somos hermanos del mismo rebaño, ¿verdad? Del Señor. Entonces es muy importante, miren, luego nos dicen, nos hablan de un tema y no sabemos. O luego nos quieren meter zancadilla algunas personas y no sabemos cómo contestarles, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, si nosotros empezamos de poco a poquito a meternos en la riqueza de nuestra iglesia, van a ver que vamos a salir pues muy llenos, y no solamente para quedarnos con esto, ¿verdad? Sino para repartirlo, porque hay muchos hermanos que no conocen al Señor, hay muchos hermanos que no conocen o que estamos que no conocemos nuestra iglesia católica, y pues tenemos que darnos a la tarea de conocerla para amarla. Miren, yo ahorita les iba a decir, el domingo nos marca la iglesia que es misa de precepto. ¿Qué quiere decir? Que, no me gusta decirlo así, pero así viene, que nos obliga a ir a misa cuando es festividad de la Virgen de Guadalupe, pero en este caso va a caer en domingo, aunque cayera el lunes, es misa de precepto. No me gusta decirlo así porque no debe ser no debería de ser una obligación ir a la Eucaristía, sino que es una invitación que Dios nos dice, quiero cenar contigo, quiero estar contigo, ¿sí? Y con María. Entonces, veámoslo así, hermanos, veámoslo como una fiesta, porque es una fiesta, la Eucaristía es una fiesta, es la fiesta más grande para nosotros los católicos, es la fiesta de fiestas, porque ahí se nos da el alimento que nos da vida eterna. Amén. Entonces, no se nos olvide ir a la Eucaristía el domingo, no se nos olvide darle gracias a nuestra Madre María, y vamos a pedirle a San Juan Diego. Hoy es día de San Juan Diego, sí, hoy es día de San Juan Diego, y pues le pedimos a San Juan Diego que
ruegue por nosotros, ¿sí? Que ruegue por este México, que ruegue por esta nación, que fue consagrada a la Virgen de Guadalupe, porque esta es su casa y le pertenecemos a ella, le pertenecemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues yo los quiero invitar a todos a que vamos a darle las gracias a nuestra Madre Hermosa, que está aquí con nosotros también, y vamos a consagrarnos a ella, ¿sí? Si tú tienes ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe, todos los días salúdala. Miren, el Padre Pío nos dice una frase muy hermosa que dice así: Salve María, salúdame a tu hijo. Te saludo, oh María, salúdame a tu hijo. Así dice, le decía el Padre Pío cada vez que se acercaba a una imagen, le decía: te saludo, oh María, salúdame a tu hijo. Y así yo todas las mañanas le digo, ¿verdad? Ella, me acerco a ella y le digo: te saludo, oh María, salúdame a tu hijo, ¿sí? Entonces hay que hacernos de esas costumbres tan bellas, de esos signos tan bellos, porque vamos a estar mucho más cerca de nuestra Madre. Amén. Sí, y pues nada más, este video va a estar en YouTube en esta semana. Y pues los invitamos también a que se suscriban, a que le den like a los videos, que le den like a la página de Facebook, que nos sigan en nuestras transmisiones los jueves a las 8:30, hora Chihuahua, hora centro 9:30. Y pues eso, de manera general, y a que nunca dejen la oración. También eso los invitamos. Muy bien. Hay un comercial pequeñito. Bueno, como ustedes saben, aquí bueno, no sé si sepan, pero la gente que vive aquí en Chihuahua, nosotros pertenecemos a la parroquia de San José de Ábalos, pero tenemos aquí el santuario de Guadalupe, aquí en la colonia Villa Juárez. Entonces el domingo, pues claro, que vamos a celebrar a nuestra Madre, y por ahí les vamos también a pasar un póster donde van a estar las misas de aquí del santuario, y también pues invitarlos. En esta ocasión no vamos a tener así una kermés como tal por lo de la pandemia, pero sí se va a estar vendiendo comida para llevar. Entonces, si a alguien le interesa venir a saludar a nuestra hermosa Madre, ¿verdad? A la Eucaristía, y saliendo, bueno, pues ya se lleva su comida, ¿verdad? Para que no cocine, y pues también de pasadita pues ayuda a la parroquia. Amén. Entonces están cordialmente invitados. Desde ahí les vamos a pasar los horarios de las Eucaristías para que nos acompañen aquí a la colonia Villa Juárez. Estamos en la calle 16 de septiembre y tercera. Sí, ¿verdad? 16 de septiembre y tercera, en la colonia Villa Juárez, Santuario de Guadalupe. Muy bien, vamos a consagrarnos a nuestra Madre María de Guadalupe, y le decimos todos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya, así sea. San Juan Diego, ruega por nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fue un gusto estar con todos ustedes, hermanos. Nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Shalom.